a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos ya a esta hora en contacto con Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, para hablar sobre los resultados electorales y también cuál será la reacción, cuáles serán los cambios propuestos desde el gobierno. Ministro, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Qué tal, Fausto? Buenas tardes, mucho gusto poder compartir estos micrófonos con usted. Gracias. Ministro, lo primero que creo que es importante preguntarle a esta hora, luego de que se han dicho muchas cosas en redes sociales y se especula mucho sobre lo que ocurre puertas adentro del gobierno. ¿Le pidieron ya la renuncia a usted? No me han pedido la renuncia. Yo creo que ahí el presidente siempre es el que tiene la última palabra. Él es el capitán de este barco. Nosotros somos hombres del presidente y funcionarios del gobierno, y obviamente estaremos y serviremos donde más se nos solicite y donde el momento lo indique. Por ahora mi trabajo sigue normal. Tengo, es más, hoy en la tarde una agenda con el presidente, pero insisto, tendremos que procesar los resultados que se han dado durante el día domingo, y tenemos que también recomponer un tablero político tal como lo anunció el presidente el día de ayer, en función de una nueva concertación nacional de fuerzas en pro de la búsqueda de la solución de los problemas que tienen los ecuatorianos. Usted ha dicho, y en las primeras entrevistas que concedió una vez que se conocieron los resultados de esto, que creo que todos lo hemos calificado de esta forma como un revés para el gobierno, usted ha dicho que esto no es tan dramático. ¿No le parece dramático que esta respuesta de los ciudadanos, esta respuesta no solo en el referéndum, también respecto a lo que ha ocurrido en las seccionales, algunas sorpresas, otras no tan sorpresas, pero básicamente hay un rechazo al gobierno? Yo no lo veo así, porque si lo vemos en términos porcentuales, hemos tenido un 52-53% que ha dicho no a las preguntas, por promediar algo, ¿no? Y un 48-47% que ha dicho que sí a las preguntas. Y lo que se ha hecho es simplemente consultar a la ciudadanía sobre si prefieren que determinadas opciones se mantengan, o mejor dicho, se implementen para mejorar la seguridad, para mejorar la institucionalidad, para mejorar el cuidado del ambiente. Y como le digo, en esos porcentajes unos han dicho que sí y otros han dicho que no, pero prácticamente estamos hablando del escenario de un país dividido. O sea, prácticamente de cada dos personas, una estaría a favor de lo que preguntamos y una en contra de lo que preguntamos. Por eso no lo veo dramático, porque si lo queremos poner en términos de aprobación y desaprobación del gobierno, los márgenes son muy mínimos y estaríamos hablando prácticamente de una aprobación del 47-48%. Pero más allá de jugar con los números, hay que poner las cosas en contexto. Lo que se ha buscado es ofrecer alternativas y soluciones para reforzar el combate a los problemas que actualmente tiene el Ecuador. La gente ha dicho que no, que prefiere jugar con las herramientas que actualmente disponemos, y eso es lo que tenemos que hacer, utilizar lo que actualmente tenemos a la mano para poder resolver esos problemas. Y en lo que tiene que ver con los resultados sorpresivos, claro que ha habido resultados sorpresivos. En Guayaquil, en Guayas, probablemente ha sido el campanazo más grande. En Cuenca tuvimos un cuádruple empate con números mínimos que son los que le permitieron al candidato, en este caso de la idea, ganar la alcaldía de Cuenca. En Quito también hubo resultados muy ajustados. Es decir, estamos hablando de un país donde hay una multiplicidad de fuerzas políticas, donde se han expresado con claridad en este domingo, y nosotros sabremos tomar las lecciones con tranquilidad, con serenidad, sin menospreciar los resultados, pero sabiendo que no es el fin del mundo y que tenemos que hoy construir un gran acuerdo nacional, que es en lo que estamos en la búsqueda. Algunas cosas habrán hecho mal desde el gobierno para que tengan esta respuesta primero en cuanto al referéndum, y también sí hay que tomar en cuenta que la respuesta de los ciudadanos en las seccionales está de alguna forma en sintonía con ese rechazo al gobierno. Las alcaldías, las prefecturas que ha logrado la Revolución Ciudadana, también quienes están afines en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de alguna forma tienen sintonía con este rechazo al gobierno. ¿Ustedes reconocen que habrá habido algunas gestiones mal hechas por parte del gobierno sobre lo cual ahora les llega este mensaje? Yo creo que sin duda ha habido cosas en las que hemos acertado, y sin duda hay cosas en las que nos hemos equivocado, y sin duda hay cosas en las que hemos estado lentos.
Por ejemplo, en el tema económico, yo creo que ha sido un manejo prácticamente impecable de la economía, porque teníamos un déficit de 7.000 millones, hoy estamos en poco menos de 2.000 millones, y eso ha permitido recuperar una capacidad de pago del Estado que antes no tenía, y eso le ha dado tranquilidad social a mucha gente, aunque falta mucho también, sobre todo en el lado social. Pero también hay un efecto de los resultados electorales en el riesgo país, y esto podría también complicarles, aun cuando... Esos son índices internacionales, pero solamente para terminar de desglosar mi respuesta, yo creo que en el lado, por ejemplo, de la seguridad, si bien es cierto, se la ha buscado combatir la inseguridad con muchísimas herramientas, hay que reconocer también que recibimos un Estado prácticamente desinstitucionalizado y además mirando al otro lado respecto de problemas muy graves como el narcotráfico que el gobierno ha tomado con decisión afrontar. Pero yo creo que allí ha habido de cal y de arena, y sin duda que en algunas cosas nos hemos equivocado, pero también quiero decirle otra cosa, los procesos son cíclicos. Hace 2 años, cuando llegamos nosotros, el gobierno del Ecuador, a la presidencia, a cuya cabeza el presidente Guillermo Lasso, todo el mundo pensaba que iba a ganar el candidato de la lista UNES, y sin embargo dimos prácticamente una sorpresa en la elección y remontamos un número importante de votos para poder lograr llegar al solio presidencial. Hoy la historia es distinta. Hoy el partido UNES pues se ha recompuesto en algunos escenarios locales y la consulta ciudadana por muy poquito ha tenido una preferencia negativa, pero no es el fin del mundo y tampoco. Pero ahí hay una respuesta de la gente al gobierno. ¿Por qué se viró esta tendencia, esta sorpresa que dieron hace 2 años? ¿Por qué ahora cambia? Seguramente ahí hay precisamente una necesidad de reconocer los errores. ¿Cuáles son los errores? Ya nos ha dicho que en el plano económico ha habido, según la visión del gobierno, aciertos, pero ¿cuáles son los errores que han llevado a que 2 años de gestión con todas las oportunidades en las manos se los haya votado y tengamos este escenario ahora? Yo ni creo que se los ha votado, ni creo que no se han cometido errores. Yo creo que siempre hay que matizar las afirmaciones, porque las verdades no son en blanco y negro, y menos en política, menos en un país heterogéneo como el nuestro. Creo que sin duda hemos podido ser más eficientes, sobre todo en el sector social, para que los esfuerzos que hemos estado haciendo permeen con mejor calidad y mejores resultados hacia el resto de la población. Y creo que en seguridad también la zozobra que heredamos de los gobiernos anteriores y que hemos combatido con toda la energía, todavía tiene que arrojar resultados más contundentes para que la población así también lo perciba. Pero tampoco puedo llegar a decir que esto ha sido un concierto de desaciertos, porque eso no es cierto tampoco, aunque juegue un poco con las palabras. Y creo que si bien es cierto hoy, por el proceso de desgaste que ha habido en el gobierno, recibimos un resultado que no era el que esperábamos, en una consulta que pensábamos que iba a tener números más sólidos, no es una respuesta definitiva de la ciudadanía. Nosotros tenemos que tomar nota, tal como lo dijo el presidente, entender que se trata de la construcción de un gran proyecto nacional, aceptar que quienes piensan diferente a nosotros no quieran unirse a ese proceso de concertación y entender que debemos construir con las herramientas que tenemos a la mano para buscar seguir en el camino de solucionar los problemas que tienen 18 millones de ecuatorianos, y que por supuesto tomamos nota de las lecciones aprendidas este domingo. Escuchamos la reacción del presidente de la República ayer en la noche y muchos coinciden en que primero no hubo una propuesta concreta, un camino, una hoja de ruta para poder pensar en que hay cambios dentro del gobierno una vez que se conocieron los resultados. Y a la par ha habido reacciones también de dirigentes políticos y líderes. Por ejemplo, Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, él lo ha tildado, lo ha calificado como traidor y aprovechado al presidente Guillermo Lasso, al mismo tiempo que rechaza esta propuesta del llamado a este acuerdo nacional, un tema que ha sido tomado como una generalidad, sin propuesta, sin contenido, sin una hoja de ruta, como decíamos. Bueno, no nos apresuremos, ¿no? También el pecado de la inmediatez es problemático a la hora de manejar un gobierno o de manejar los mensajes presidenciales. Esto fue el día de ayer. Y la hoja de ruta, por supuesto que se está elaborando y terminemos de confeccionarla en las próximas 24 o 48 horas. Pero creo que más allá de eso, claro, el abogado Nebot tiene toda la posibilidad de discrepar con el mensaje presidencial, pero eso no significa que esta propuesta no se deba construir o que no se esté construyendo. Una vez más, pienso que ese criterio de inmediatez y a veces los prejuicios que se tiene frente a la acción gubernamental nos terminan pasando factura, pero eso no puede desviarnos del hecho de que
Estamos con la comunicación un poco cortada. No se le está escuchando bien, ministro. No sé si tal vez podemos... Tenemos... ahí está, ahí retomamos. La última idea no se le escuchó, por favor. Sí, lo que le decía es que nosotros aún tenemos 2 años de gobierno. El presidente es el capitán de este barco, tiene muy clara la hoja de ruta. Necesitamos un gran acuerdo con las diferentes fuerzas políticas. Entendemos quienes discrepan con nosotros, pero nosotros sobre todo tenemos la obligación de buscar soluciones al problema de la inseguridad, al problema de la pobreza, al problema de la economía, al problema del empleo, y en eso es en lo que vamos a perseverar. El expresidente Correa ha dicho también en su cuenta de Twitter que un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones y debemos superar el simplismo de que democracia es esperar las elecciones cada 4 años. Algo similar, en similares términos se ha pronunciado también el asambleísta Fernando Villavicencio, que ha dicho que exhorta al presidente Guillermo Lasso a adelantar elecciones y disolver la Asamblea Nacional. Dos fuentes de distinta ideología, totalmente encontradas, y opinan lo mismo. Eso no era lo que pensaba el expresidente Correa cuando él fue presidente. Por el contrario, lo que pensaba era en reelegirse indefinidamente, y así se lo planteó a la gente, lo cual, por suerte y por la decisión de algunos, no prosperó. Entonces, a veces hay que tomar estas cosas dentro del contexto histórico. Tal vez es porque ahora, pues, la opción de él no está en el poder, que piensa que se debería acortar el mandato. Los mandatos están para cumplirse y la Constitución está para respetarse. Y nosotros como gobierno tenemos un compromiso con el pueblo ecuatoriano no de 2 meses ni de 2 años, un compromiso de 4 años, y lo vamos a cumplir con el mejor de nuestras capacidades y con las decisiones que al respecto vaya tomando el señor presidente de la República. Y ministro, con esto, y ya antes de terminar, ¿cuál es entonces este camino, esta hoja de ruta que van a plantear luego de 2 años de gobierno y cuando la gente espera después de estos resultados evidentemente una reacción, un despertar del gobierno? ¿Cuál es la propuesta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente camino? ¿O nos espera, como algunos analistas han dicho ya, una agonía de 2 años? Nosotros vamos a impulsar un gran acuerdo nacional. Nunca hemos renunciado al diálogo. Hemos logrado con justicia pacificar al país. Pero es muy general el acuerdo nacional. ¿En qué es concretamente? ¿En qué consiste? Para poner la idea, el año pasado, que fue un momento muy duro para el Ecuador, logramos sobrellevar una situación que amenazaba con convertirse realmente en un problema nacional que dure meses. Y mire lo que ha pasado en los países vecinos con el baño de sangre que ha habido, por ejemplo, en el caso de Perú. El gobierno pudo controlar eso, instalando unas mesas de diálogo, logrando pacificar el país y estableciendo una serie de acuerdos y consensos que aún con dificultades van haciendo su camino. Pero por la contraparte las ha calificado de un fracaso las mesas de diálogo. Bueno, algunos siempre serán apóstoles de la negatividad, pero nuestra hoja de ruta no cambia por eso, porque nosotros tenemos la obligación de darle respuestas a los ecuatorianos, y en función de eso, desde el punto de vista político, tenemos que buscar e insistir en la tarea de un gran acuerdo nacional con las fuerzas políticas que así lo entiendan y las herramientas de las cuales dispongamos a la mano. Insisto en esta parte porque el acuerdo nacional pasaría por tender esos puentes con algunas tiendas políticas que ya de plano se han negado. El correísmo está negado, cerrado a plantear este acuerdo nacional. Desde la Asamblea Nacional hay varias voces que dicen o piden este adelanto de las elecciones, la muerte cruzada. El Partido Social Cristiano ya les ha dado la espalda. Esas voces fatalistas no son la integralidad del universo político. Pero son la mayoría en la Asamblea. Hay otras organizaciones políticas como Construye, como Reto, como la Izquierda Democrática, como Pachacuti, como Avanza, como Suma, que no necesariamente comparten la misma visión y sobre todo no necesariamente comparten la visión de los 18 millones de ecuatorianos. Pero no son mayoría en la Asamblea y esto sí puede complicar. A todas las fuerzas políticas, pero sobre todo respetamos la voluntad de los 18 millones de ecuatorianos. Pero no son mayoría, y a eso me refería, no son mayoría en la Asamblea, y esto también puede complicar la gobernabilidad, un poco el acceso que necesita el gobierno para la aprobación de leyes, para hacer cambios. El Ecuador nunca ha sido sencilla, por eso es que la definición de la política implica el arte de gobernar, y nosotros tenemos que buscar la manera de gobernar aún en un contexto de dificultad como el que estamos viviendo ahora. Insisto, todo es cíclico, la gente se pronunció, nosotros tomamos nota de ese pronunciamiento y tomamos la absoluta definición de seguir adelante. Y con esto cierro, señor ministro. Le preguntaba al inicio y incluso ya le han puesto su reemplazo, Henry Cucalón. Si usted no renunció, no le han pedido la renuncia, ¿usted ha pensado en salir del gobierno?
Mire, yo soy un hombre del presidente. Siempre lo he dicho y lo ratifico ahora. Estaré donde él me requiera. Creo que en política nadie tiene por qué aferrarse absolutamente a ningún cargo. Y yo tampoco lo hago. No es mi primer cargo. A lo mejor es el último o a lo mejor no es el último. Es mi quinto o sexto cargo. Siempre he salido bien. Siempre he salido con la sensación de que he tratado de cumplir con el mejor de mis capacidades. Si es que ese es el escenario ahora, no va a ser distinto. Yo respeto a los profesionales que se los ha mencionado y tengo una altísima valoración por las personas que podrían eventualmente tener espacios de rol dentro del gobierno, pero insisto, yo soy hombre del presidente, estaré hasta cuando él me diga y mientras tanto buscaré cumplir con el máximo de mis capacidades los encargos que él me ha encomendado. Me da la impresión que sin una crisis en el gabinete, sin algunos cambios inmediatos que seguramente la gente esperaba, este revés en el referéndum es para el gobierno casi como ver llover. Bueno, hay que poner siempre las cosas en contexto, ¿no? Probablemente vamos a ver cuáles son las decisiones que se toman en los próximos días, pero insisto, esa es la palabra final del presidente. Y nosotros tendremos que estar donde él nos requiera. En un espacio o en otro es probablemente menos relevante que la posición que tiene el gobierno y que la va a mantener, que es la de buscar dar solución a los problemas que tenemos los ecuatorianos. Y en función de eso es que todos debemos adaptarnos a las decisiones que tome el señor presidente de la República. Y con eso me quedo. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación a la radio. Gracias. Ha sido Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, hablando sobre los resultados electorales, algunos de los cambios que dice se harán desde el gobierno. Insisten en la necesidad de este acuerdo nacional al cual ha llamado el presidente Guillermo Lasso. Esto es Notimundo a la carta.